Hola con todos, mi nombre es Caris Maricielo Díaz Miranda, estudiante del segundo ciclo de educación primaria en el Instituto Sagrado Corazón de Jesús, en el cual hoy les voy a hablar sobre una novela escrita por Óscar Colchado Lucío, esta novela se llama Rosa Cuchillo. Esta novela se va a remontar en aquella época donde nuestro Perú vivía en conflictos armados internos, donde estaba pues el Sendero Luminoso y los constantes fuerzas del Estado. Aquí pues vamos a evidenciar cómo estos campesinos, especialmente de la zona de Ayacucho, sufrieron estas consecuencias a raíces de esto que sucedió en nuestro Perú. La protagonista de esta historia se llama Rosa Huanca, o también conocida como Rosa Cuchillo. Esta mujer era una mujer trabajadora, amorosa y muy dedicada a su hijo, quien se llamaba Liborio, el cual tenía un gran amor a su hijo. Rosa Cuchillo representa a aquellas madres campesinas las cuales amaron y también sufrieron la pérdida de sus hijos en aquellas épocas. Rosa vivía en una zona donde la costumbre andina, pues las tradiciones eran muy importantes y muy arraigadas para ellos. En el mundo de ellos, las montañas, los ríos y los espíritus pues tenían un significado muy especial. Pues para los pueblos andinos había una conexión tanto en lo terrenal como en lo que es la vida después de la muerte. Desde que era pequeño, Liborio crecía observando aquellas dificultades que su pueblo, donde él residía, pues ocurría. Entonces veía como muchas familias campesinas vivían en pobrezas y muchas y muy grandes desigualdades económicas. Esta realidad pues influyó en cómo él ver la vida, ¿no? Entonces, al pasar los años, él empezaba a cuestionarse el por qué en esta zona, en donde ellos vivían, pues había mucha desigualdad. En medio de este ambiente salió el conocido grupo Sendero Luminoso, el cual pues influyó a jóvenes campesinos con la visión pues de un mundo mejor. Entonces Liborio dijo, yo me voy a ir. ¿Por qué? Porque quiero ser un mundo mejor y que nuestras familias campesinas pues salgan adelante sin tantas desigualdades. Entonces muchos jóvenes, así como Liborio, se fueron a la lucha en donde ellos creían que podría ser la solución de todos sus problemas. Él estaba convencido de que esto pues iba a ser de buena causa y que podría solucionarlo. Entonces él se unió a la lucha armada. Su madre, pues Rosa, no estaba de acuerdo que su hijo vaya, ya que sentía mucho dolor y mucha pena. No entendía por qué su hijo quería irse allá a los disturbios cuando ellos tenían una vida tan tranquila. Y como madre, como toda madre, tiene miedo de que su hijo pues le pase algo. A pesar de sus preocupaciones, pues su hijo no le hace caso y va hacia allá. Desde ese momento va a comenzar la espera de Rosa, ya que no supo nada de su hijo desde aquel día. Ella esperaba que su hijo regresara, que su hijo volviera a casa, pero su hijo no volvía. Entonces ella, cada vez que llevaba gente, jóvenes, a la comunidad, ella salía con la esperanza pues de encontrar a su hijo o alguna noticia de él, pero no encontraba nada. Ella pasó muchos años esperando la respuesta, pero pues nunca llegó. Entonces Rosa no sabía si su hijo estaba vivo, si seguía luchando, si estaba muerto, no tenía un cuerpo en el cual pues velar. Entonces ella pues seguía muy preocupada por su hijo. Mientras pues Rosa sufría por su hijo, el Perú continuó viviendo pues años de violencia, donde muchas comunidades andinas quedaron atrapadas y vivieron pues muchas consecuencias a raíces de esto. ¿Por qué? Perdieron familia, abandonaron sus hogares, sus chacras, perdieron todo lo que ellos eran. La historia de Rosa pues va a reflejar
inmenso dolor que sufrieron miles de madres cuando sus hijos pues desaparecieron y se fueron en aquella batalla, ¿no? El tiempo y la tristeza, ¿no? La espera mató a Rosa Cuchillo, ¿no? Entonces, su historia no termina simplemente en su muerte, sino que se trasciende. Quiere decir, cuando un espíritu abandona el mundo de los vivos y comienza su vida en la otra parte según su tradición andina, la cual es que Rosa despierta en un lugar pues desconocido para ella, que se llama Ucupacha, que es el mundo abajo según la tradición andina, que es pues en este caso el mundo de los muertos. Esto pues no simplemente es un lugar de castigo, de miedo, sino que aquí se encuentran pues aquellas personas que murieron, que fallecieron en aquella violencia de que hubo en esta época de nuestro Perú. La cultura andina habla que la existencia humana no termina cuando el cuerpo muere, sino existe una relación tanto en el mundo de los vivos como en el mundo de los muertos. Al encontrarse pues ya en su nuevo lugar de vivir se sentía muy desorientada, muy desconcertada, ¿no? Entonces, porque ella veía que ya no estaba en su comunidad, ya no escuchaba las mismas voces que ella escuchaba, sino estaba en otro ambiente muy distinto a lo que ella pues todos los días percibía. Pero había algo que no había cambiado y era el amor a su hijo Liborio. A diferencia que otras almas buscaban descansar, Rosa tuvo una misión y era encontrar a su hijo en aquel mundo. Entonces inicia su viaje en el mundo de los muertos, aquí en Ucupacha. Aquí pues se encuentra con personas a las cuales les cuenta pues todo lo que ellos vivieron, todas las cargas de dolor que sufrieron y que pues que dejaron a sus seres queridos o cómo murieron en aquellos conflictos. De llegar al mundo de los muertos, Rosa Cuchillo pues no simplemente va en busca o en el recorrido de ver a su hijo, sino también es una forma de cómo ella va a descubrir, a conocer más de su tradición andina. En el camino pues Rosa se da cuenta que no es nada sencillo, pues está formado este mundo por diferentes espacios, por diferentes seres, por diferentes caminos y pruebas que ella tiene que superar. Ella encontraba pues a muchas personas las cuales pues habían sufrido lo que era este conflicto armado en donde pues muchas familias campesinas quedaron destrozadas. En su camino Rosa va a conocer a Guaira, que es un personaje que es dentro de este mundo de los muertos, el cual Guaira es un perro que va a acompañar a aquellas almas en todo su recorrido a enfrentar las pruebas y dificultades que van a encontrar en el mundo de los muertos. En la tradición andina, el perro pues tiene un significado especial, ya que se cree que ayuda pues a los muertos a superar distintas dificultades del camino hacia el más allá. Guaira va a representar la compañía y la guía. Su presencia muestra que ninguna alma debe estar sola en su entrada al mundo de los muertos. Él ayuda a Rosa a continuar con su recorrido y cuando aparecen dificultades le ayuda. Y simboliza la fidelidad que va a permanecer incluso después de la muerte. A medida que pues Rosa va avanzando, también comprende que el mundo espiritual tiene sus propios habitantes y sus propias reglas. No todas las almas van a encontrar tranquilidad, pues están desorientadas, otras sí en el dolor por la violencia y el sufrimiento, y otras simplemente descansan en paz. En este recorrido aparece Mariano Ochante, un personaje que es relacionado con los conocimientos andinos. Su presencia para Rosa va a significar que es comprender cómo se relaciona el mundo de los distintos mundos, ¿no? El mundo de los vivos como el mundo de los muertos y el mundo superior. Él aquí habla sobre 3 espacios fundamentales.
el Hanapacha, que es el mundo superior y lo sagrado, el Kaipacha, que es el mundo donde viven los seres humanos, y el Ukupacha, que es el mundo interior o abajo de la tradición andina, que es aquello que sucede después de la muerte. La esencia pues de este tipo de personajes, no como Mariano Ochante, ayuda a entender a Rosa que su viaje no es solamente una búsqueda personal, sino también una experiencia espiritual donde aprenderá sobre la vida, la muerte y el destino de las personas. Durante su recorrido también se encuentra con Pedro Orco, cuya historia está relacionada con las comunidades campesinas. A través de este personaje, la novela nos muestra cómo fueron las principales víctimas de este conflicto armado. Pedro Orco representa a aquellos campesinos que quedaron atrapados en la guerra y que no eligieron participar. Muchos pobladores no pertenecían a ningún grupo armado, pero fueron acusados, perseguidos o asesinados simplemente porque vivían en aquellas zonas donde estaba el enfrentamiento. De igual manera aparece Santos, otro personaje que va a representar las dificultades de quienes vivían en aquella época. Su presencia ayuda a mostrar que la violencia afecta no solamente a quienes participan directamente del conflicto, sino también al entorno, aquellas familias que buscan sobrevivir en aquel conflicto. Bueno. En su viaje, Rosa también conoce a Anguincha, que es una figura la cual está vinculada al mundo espiritual, en donde la protagonista pues descubre que cada alma dentro de este mundo tiene su propia historia y que detrás de cada alma pues tiene su propio sufrimiento y dolor que vivió, que pasó. Los espíritus que Rosa encuentra no simplemente son personajes fantásticos, sino representan la memoria colectiva de un país que quedó herido a través de este conflicto. Entonces, durante este viaje también aparece otro ser de la naturaleza que es Apus, el cual es el protector de las montañas. Pues la tradición andina creía que las montañas no simplemente eran elementos de paisaje, sino como eran seres con energía y que tenían presencia espiritual. Rosa continúa con su viaje buscando a Liborio, a su hijo. Y cada aprendizaje permite pues no comprender que su sufrimiento no es simplemente el de ella, pues hay muchas madres que todavía sufren el dolor de las pérdidas de su hijo. El viaje también que lleva a Rosa le ayuda a reflexionar sobre las decisiones que tomamos nosotros los seres humanos, pues ella comprende que muchas personas pues fueron llevadas por circunstancias difíciles y que terminaron pues en un estado deplorable, en donde algunos jóvenes pensando que era lo correcto más bien sufrieron más dolor. Rosa sigue continuando aquel mundo, nos habla sobre la parte de su hijo, la historia de Liborio, el cual después de él unirse al Sendero Luminoso comienza a darse cuenta de la realidad que vive ahí. Porque al principio él pensaba que estaba luchando por una buena causa, pero sus acciones dieron a conocer de que en realidad ver el verdadero rostro, que era la violencia que había en esta época. Observaba cómo personas inocentes pues eran asesinadas, ver cómo comunidades campesinas, andinas eran destruidas, familias destrozadas, y comprende que la guerra no distingue entre culpables e inocentes, sino quienes más están sufriendo son los más vulnerables, en este caso pues la comunidad andina. Liborio empieza a meditar sobre la decisión que ha tomado, porque aquello que él pensaba que estaba luchando por una buena causa en realidad simplemente pues era una mentira, una vil fachada que le habían dado. En este caso, el viaje de Rosa continúa, ¿no? Buscando a su hijo, pues ella no busca reclamarle o gritarle, simplemente busca un reencuentro con su hijo. Lo único que deseaba, pues ella simplemente es ver a su hijo Liborio.
Rosa siguió buscando a su hijo, pero en cada paso que ella daba se daba cuenta de la búsqueda de lo que ella tenía que encontrar, no que eran las respuestas de aquel pueblo que sufrió por este conflicto armado. Cada alma ahí era una parte de la triste historia que vivió nuestro país, el Perú. Su propio dolor de madre pues reflejaba todo lo que vendría a ser las madres que sufrieron en aquel conflicto armado tras la pérdida de sus hijos. Mientras nos da a entender de cómo Liborio, como aquellos jóvenes que en ese tiempo pues crecieron con lo que veían, ¿no? Las desigualdades, aquellas época de pobreza en la cual veía, y cuando el Sendero Luminoso pues vino con sus propuestas, ¿no? Escuchó y él decidió irse pensando que estaba haciendo lo correcto, ¿no? Un movimiento que pues podría significar una libertad para su pueblo. Pensaba que él luchaba por un futuro mejor, ¿no? Creía que las familias campesinas por fin podrían ser escuchadas, ¿no? Y ser valoradas. Pero cuando se enfrentó a la realidad se encontró pues algo muy distinto. Porque Liborio fue testigo de cómo la guerra pues no simplemente buscaba a aquellas personas culpables, simplemente atacaba a quien se ponía en su camino. Veía cómo por esas situaciones, ¿no? Del Estado, de su ejército, cómo mataba a familias inocentes, no asesinadas. Entonces él tenía ese temor. Poco a poco pues Liborio fue comprendiendo de aquella decisión que él había tomado, que era simplemente errónea, porque ya solamente causaba sufrimiento y muerte a aquellas comunidades andinas. Esta toma de conciencia marcó una parte muy importante en Liborio, en este personaje, ya que él comienza a entender lo que es que no existe una verdadera solución en donde un camino simplemente elige destruir algo. O sea, no hay una solución para algo que simplemente busca destruir. Finalmente Liborio pues muere en este conflicto, en donde pues lo lleva al mundo de los muertos, ¿no? En Ucupacha. Entonces aquí se encuentra uno de los momentos más significativos de la obra, que es el reencuentro tanto de madre e hijo, que fueron separados por la violencia. Una madre que nunca dejó de buscar y amar a su hijo, y un hijo que tomó decisiones equivocadas en medio de una realidad complicada. Y es así como Rosa pues vuelve a reencontrarse con su hijo después de tantos años de espera y dolor. Para Rosa no importaba el tiempo que había pasado. Ella simplemente, lo más importante es que ya se había reencontrado con su hijo. Ella lo abraza, ¿no? Y se siente plena paz. Liborio también comprende el sufrimiento que causó a su madre, ¿no? Y le pide, entiende el dolor que pasó Rosa, ¿no? Y reconoce que las decisiones que tomó no fueron las adecuadas. Rosa no representa el odio ni el deseo de castigar, representa el amor de una madre que espera a sus hijos que están desaparecidos, ¿no? De todas las madres andinas. El perdón que ambos se dan no significa que olvidan lo sucedido, sino que aceptan el pasado para ellos encontrar la tranquilidad, encontrar la paz. Después de este encuentro, pues Rosa logra encontrar aquello que desde un principio buscaba, que era la paz. Volver a ver a su hijo, saber dónde estaba, qué había ocurrido con él. Y gracias a su viaje por el mundo de los muertos, termina convirtiéndose en un símbolo de búsqueda de la verdad y la memoria. La novela pues deja un claro indicio que la violencia es un conflicto interno que no solamente afecta a quienes participaron en él, sino que esas consecuencias llegaron a las familias, destrozaron comunidades y las generaciones posteriores a ellas. Por medio de Rosa, el autor nos representa a aquellas madres que esperaron durante años para volver a ver a sus hijos.
Por medio de Liborio muestra la historia de cómo muchos jóvenes pues fueron influenciados por aquellas propuestas, ¿no? Por esas ideologías violentas en un contexto donde ellos pues tenían una desigualdad y abandono, donde había pobreza, donde no tenían aquel acceso a una educación y saber qué era lo correcto y lo que no. Por medio de los espíritus y el mundo andino, la obra rescata una manera diferente de ver y de comprender la existencia, pues la muerte no aparece como un final, sino simplemente como una continuación de una historia. El mensaje principal de esta novela, esta obra Rosa Cuchillo, nos muestra que la violencia nunca deja a verdaderos vencedores, pues las guerras destruyen familias, comunidades, destrozan personas y dejan marcado un dolor tanto en las familias, en generaciones posteriores y a todo un país. Por eso la obra no invita a olvidar lo que ocurrió o vivir en odio, simplemente a aprender cosas del pasado para que se puedan evitar hoy en adelante en nuestro presente, que esas historias pues no vuelvan a repetirse y dañar pues más las comunidades andinas y todo lo que vendría a ser nuestro Perú. Muchas gracias.